Señoras y señores, muy buenos días. Amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Venezuela sin sanciones y sin presiones. Para hablar de este importante tema, entonces, como les decía, tenemos desde Venezuela y lo hemos hecho madrugar al diputado Juan Eduardo Romero Jiménez. Diputado, buenos días. ¿En dónde está usted en esta mañana allá en Venezuela? Muy buenos días, Eliezer. Agradecido a ti y a todo tu equipo. Yo me encuentro a esta hora en Venezuela, son las 6 de la mañana y estoy en el estado Falcón. Hoy estamos acá, yo soy historiador, como tú sabes, y mañana conmemoramos 200 años del inicio de una operación militar que fue clave para la continuidad de la campaña del sur por parte del Libertador. Y me encuentro aquí en una comisión de la Asamblea Nacional que yo presido para participar en esos actos del día de mañana. Entonces, no estoy ni en Caracas ni en el estado Zulia, que es el estado donde yo vivo, en la frontera con Colombia. Así es, diputado. ¿Y cómo estuvo ese 1 de mayo allá en Venezuela? Mira, como tú sabes, aquí hay una enorme tradición histórica en términos de desfile y de participación. Ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela realizó una importante movilización en el centro del país y en cada uno de los 24 estados que componen administrativamente a Venezuela. El Partido Socialista Unido de Venezuela organizó una movilización. Como es parte también de esa costumbre, el presidente Nicolás Maduro, como antes lo había hecho el presidente Hugo Chávez, hizo algunos anuncios. Porque además yo debo indicarte a ti que se conmemoraron 13 años de la aprobación de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿no? Y una ley que fue ejemplo, marcó un hito en términos al reconocimiento a ese sector tan importante en términos políticos, a través de la incorporación de figuras como los consejos productivos de trabajadores, conocidos aquí como CPT, que son formas de organización comunitaria en cada uno de los bloques. Esa ley orgánica del trabajador y trabajadora también ratificaba algunas medidas, como el derecho del trabajador a descanso en determinadas condiciones, como es el hecho de haber nacido un hijo o tener una circunstancia sobrevenida. Pero además, como parte también de esa tradición, el presidente Nicolás Maduro hizo ayer un anuncio, anunció un ajuste en los bonos, en dos bonos, un bono de guerra y lo que aquí llamamos un ticket alimentario, que es una especie de ayuda alimentaria. Hubo un conjunto, un incremento de $60 de esos montos. Y si bien es indudable que es poco en comparación con el resto de América Latina, yo debo decir dos cosas. Lo primero es recordar a quienes nos escuchan a través de tu programa que Venezuela ha tenido pérdidas entre el año 2012 al año 2022 de recursos ligados directamente a la actividad petrolera de 286.000 millones de dólares. Lo segundo que debo decir tiene que ver también con este dato. En total, pérdidas de la economía, no solo del sector petrolero venezolano. Venezuela ha dejado de producir, se ha visto afectado por secuestro de recursos por un total de 620.000 millones de dólares. Y esto es importante que lo digamos porque, por ejemplo, yo que soy parte de la Asamblea Nacional y me honro de ser parte de un conjunto de diputados y de activistas sociales que somos asesores de la vicepresidencia de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela.
nosotros hemos calculado, Eliezer y amigos que nos ven, que para atender y llevar a $150 el sueldo mínimo en Venezuela de los 7.800.000 venezolanos entre jubilados y trabajadores del sector público, nosotros necesitamos la cifra, insisto, llevarlo a $150 mensuales, la cifra de 13.500 millones de dólares. Esta cifra suena importante, pero la comprensión de las dificultades y el aporte y el esfuerzo que hace el gobierno nacional está en que no solo hemos tenido esa pérdida que anuncio de más de 200.000 millones ligados a la actividad petrolera y más de 600.000 millones ligados a toda la actividad económica, sino que los ingresos petroleros de este año, los ingresos por venta de petróleo, se calcula que pueden llegar como máximo a 8.500 millones de dólares. Es decir, no tenemos los recursos suficientes para cubrir los 13.500 millones de dólares y llevar a $150 a todos los venezolanos. Indudablemente, estamos hablando de una Venezuela sancionada y con presiones. Por eso nuestro programa de hoy lo hemos denominado Venezuela sin sanciones y sin presiones, que es lo que se desearía. Y precisamente, diputado, la semana pasada, exactamente el martes 25 de abril, se desarrolló en Bogotá, en Colombia, allá en Sudamérica, una cumbre sobre Venezuela, la cual se denominó Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, y la cual fue auspiciada por el presidente colombiano Gustavo Petro, y donde se hicieron presentes representantes de 20 países. Estados Unidos animó y dio el visto bueno a Colombia a dar el paso de celebrar esa reunión y envió a un representante. Por su parte, hay que indicar que la Unión Europea se hizo presente con Josep Borrell. Hay que indicar que Josep Borrell es de extrema derecha. Eso es claro, para que la gente sepa en qué contexto estamos hablando. Él es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, participó como invitado. Diputado Juan Romero, ¿cuál es su opinión y de paso la de su partido, la del gobierno, respecto a las conclusiones de dicha conferencia que se dio la semana pasada en Bogotá? Bueno, te voy a hablar primero como historiador. La preocupación, los lazos, mejor dicho, que hacen coincidir la realidad venezolana y la realidad colombiana es algo que había sido ya plasmado desde 1813 por el Libertador. En 1812 por el Libertador. En el Manifiesto de Cartagena, el Libertador habla de la situación de Venezuela desde Colombia y manifiesta las relaciones y los vínculos que pudiera tener la consolidación del proceso de independencia en Colombia y su relación con la consolidación del proceso de independencia en Venezuela. Luego, en 1815, en la Carta de Jamaica, el libertador Simón Bolívar vuelve a insistir y ahí plantea que qué maravilla sería que de la lucha contra el Imperio Español surgiera una gran nación, decía, que tuviera como capital Maracaibo o algún punto en el Istmo de Panamá, que para ese momento sería parte de la República de Colombia. Y posteriormente, el Libertador insistió mucho en eso. El tema de la hermandad, de las vinculaciones, no solo por el hecho de compartir 2.219 kilómetros de frontera, sino por el hecho que las campañas libertadoras incluyeron la movilización de venezolanos al departamento de Cundinamarca y posteriormente a la República de Colombia, conformada el 17 de diciembre de 1819, sino que además de esos 2.219 kilómetros, desde que finalizó el proceso de independencia hasta la actualidad, hay un flujo de familias que desde Colombia se dirigen a Venezuela y desde Venezuela se dirigen a Colombia, que construyen unos lazos culturales. La frontera entre Venezuela y Colombia es una de las fronteras más dinámicas. Cuando el proceso de violencia se dinamiza en Colombia
y se cataliza, como bien sabemos, a partir del asesinato cobarde de Jorge Eliezer Gaitán y de la represión desatada por el Partido Conservador. Desde ese momento, la preocupación de Venezuela por la paz en Colombia es una preocupación de corazón, de hermano. Y también hay reciprocidad. Es decir, los hermanos colombianos, cuando ha habido situaciones sumamente difíciles en Venezuela, han tenido pronunciamiento. Esto me sirve a mí para contextualizar y señalar ahora lo siguiente. Sobre la base de esos lazos históricos, sobre la base del papel que Chávez tuvo en la búsqueda del acuerdo de paz con las FARC, sobre la base del papel que Nicolás Maduro tiene en las conversaciones de paz que se desarrollan entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro, en donde Venezuela ha fungido como garante. Nosotros vimos con mucho beneplácito la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro en un intento de restituir las relaciones de negociación existentes entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Yo, en segundo lugar, debo señalar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, desde el año 2015 principalmente, cuando por las posiciones asumidas por el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente por el gobierno de Iván Duque, nos vimos en la penosa tarea de suspender las relaciones diplomáticas y que una de las primeras acciones ejecutadas, cumpliendo con su palabra por el presidente Gustavo Petro al ganar, fue la normalización de las relaciones en un acto hermosísimo que hicimos en la frontera allá en Cúcuta, donde se firmó, por cierto, la constitución de la cual hablaba. Comenzó un proceso de regularización. Y en esa regularización, el presidente Petro, en su última visita aquí a Caracas, capital de la República de Venezuela, le manifestó la iniciativa que iba a sostener. Nosotros manifestamos 4 elementos sustanciales en torno a eso. Uno, el agradecimiento al gobierno de Colombia, pero que ese agradecimiento implicaba una ruta que para nosotros debía pasar por, uno, el cumplimiento de los acuerdos ya firmados en el año 2021, el levantamiento absoluto de las medidas coercitivas unilaterales, de las 928 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. 3, la devolución de los activos secuestrados a nuestro país por un orden cercano a los 36.000 millones de dólares. Y 4, la liberación del diplomático venezolano Alep Saab, detenido violentando la Convención de Viena que protege a los diplomáticos en el mundo. Nosotros, insisto, aplaudimos la iniciativa del presidente Gustavo Petro, agradecemos su esfuerzo para buscar unas condiciones de paz, pero la posición del gobierno venezolano es contundente. Sobre el agradecimiento, sobre la valoración del esfuerzo del presidente Petro, hay esas 4 elementos que en nuestro criterio son puntos de honor para poder volver a la mesa de negociación. En este momento queda como una incógnita, sobre todo por el lado de los Estados Unidos. Tiene prisionero a Alep Saab, tienen secuestrados muchos bienes, incluso en la Unión Europea hay bienes secuestrados también del Estado venezolano. La derecha prácticamente insiste en un lenguaje de que haya democracia y haya elecciones libres en Venezuela como si nunca hubiese habido democracia y nunca existiese en este momento elecciones libres, a pesar de toda la veintena que ha transcurrido en estos años pasados. Diputado, ¿qué viene respecto a esa posición que usted acaba de fijar? El gobierno es contundente, los partidos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro son contundentes, hay 4 inamovibles, digámoslo así, pero la derecha insiste en jugar sucio. ¿Qué va a pasar? Mira, en Venezuela, desde el triunfo de Chávez en noviembre de 1998 hasta el año y en la fecha en la que estamos, 2 de mayo
de 2023 se han realizado 28 elecciones. 28 elecciones en un clima que no siempre ha sido un clima de paz. 28 elecciones en donde el sistema político electoral de Venezuela ha dado enormes avances en América Latina. Es el único sistema electoral en América Latina totalmente automatizado. De cada 10 venezolanos con derecho al voto, hay 9 inscritos en el registro electoral. Eso no ocurre en ningún país. Por ejemplo, en Colombia, de cada 10 venezolanos, de 10 colombianos con derecho al voto, solo están inscritos 6. En Brasil, de cada 10 brasileños, solo están inscritos 5. En México, de cada 10 mexicanos con derecho al voto, hay 5 también inscritos. Y entonces el promedio en general de ciudadanos de cada país en América Latina con derecho al voto en relación a la población, el promedio es 5. Nosotros tenemos un promedio de 9. De cada 10 ciudadanos con derecho al voto, 9 están inscritos en el registro electoral. Otro dato que tengo que darte es que el sistema electoral venezolano es el único sistema en el mundo que para llegar a hacer la elección tiene 17 auditorías. Para llegar de la auditoría 1 a la auditoría 17, todos los actores políticos tienen que estar de acuerdo. Eso es auditoría del registro electoral, de los cuadernos, auditoría del registro electoral permanente, de la forma como se abre, auditoría de las máquinas, porque cada máquina tiene un código específico, auditoría de las mesas, porque cada mesa tiene un código alfanumérico complejo distinto, auditoría de cada centro electoral, porque cada centro electoral tiene un código particular, auditoría de la formación de testigos, auditoría de la transmisión de datos, auditorías de el material electoral, es decir, 17 auditorías. Para llegar a la auditoría 17, tienes que estar de acuerdo desde la 1, pasar por la auditoría 2, 3, sucesivamente hasta la 17. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que el sistema electoral es un sistema muy confiable. Si no fuera esto suficiente, lo que estoy diciendo, el sistema electoral venezolano es el único sistema donde se audita postelectoralmente el 55% de las mesas. Ni el gobierno ni la oposición sabe cuáles de las más de 42.000 mesas electorales existentes en todo el país, cuál va a ser auditada. Y eso es un proceso aleatorio y eso se verifica. Lo que quiero decir con esto es que la oposición venezolana ha venido insistiendo históricamente que nosotros hemos hecho fraude. Yo soy historiador y politólogo, Eliezer. Aparte de historiador, hice uno de mis doctorados en ciencias políticas en procesos políticos electorales. Y yo siempre digo en forma jocosa, a ti te pueden hacer trampa en un partido. Eso es, que tú vas a jugar fútbol para hablar de algo que es una pasión de los colombianos y tú te aparezcas con tus 11 jugadores y tus suplentes y el contrario se aparezca con 22 jugadores y 22 suplentes. Por supuesto, es una competición completamente ilógica. Entonces tú puedes decidir, bueno, yo voy a jugar así porque yo sí respeto los procesos electorales. Y por supuesto, en el resultado te van a hacer trampa, porque tú tienes 11 jugadores contra 22 o más que ellos tienen violentando las reglas. Pero tú no vas a ir a un campeonato mundial que incluye 4 partidos de primera fase, un partido de octavos de final, un partido de cuarto de final, un partido de semifinales y un partido de finales, permitiendo que te hagan trampa. Si eso ocurre, el otro es muy vivo y tú eres muy gafo. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que pongamos que ellos tienen razón, que nosotros hicimos trampa. Hemos hecho trampa durante 28 procesos electorales. Significa que nosotros somos muy vivos y ellos son muy gafos. Lo segundo, pero si nosotros hemos hecho trampa y ellos son muy vivos, y nosotros somos muy vivos y ellos son muy gafos, ¿cómo es que ganaron la elección del Parlamento en el 2015? Con el mismo sistema, con las mismas 17 auditorías, con los mismos sistemas de control. ¿Cómo es que en el año 2021 no tenían sino 2 gobernaciones y este año tienen 6? Entonces empieza uno a decirse, pareciera ser que cuando gana la oposición,
entonces el sistema sí funciona. Y cuando pierde la oposición, entonces gritamos trampa. Eso es. Diputado, ¿qué va a pasar con la posición que han asumido después de las conclusiones de Bogotá para ir enfocándonos ya por razones de tiempo en la parte final del programa? Bueno, nosotros dimos las cuatro líneas que pueden hacer posible la vuelta a negociación. Las repito: levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, cese de la persecución o el lawfare contra funcionarios venezolanos, devolución de los bienes secuestrados, cumplimiento de un acuerdo a través del cual se iban a devolver 3.200 millones para una inversión social y liberación del compañero diplomático Alex Saab. En sentarnos a la mesa de negociación significa el cumplimiento irrestricto de esas 5 líneas. De lo contrario, nosotros seguiremos con la misma dinámica, seguiremos con el mismo estoicismo, seguiremos con el mismo compromiso y seguiremos con la misma dignidad. Cierro con una frase de Bolívar. En 1819 tiene Bolívar una controversia con el delegado de negocios norteamericano, porque no había embajada, no había embajador, Irving. Porque Bolívar detiene a 2 goletas, Liberty y Tigres, que estaban contrabandeando armas, violentando el bloqueo que había decretado Bolívar y violentando la neutralidad que había acordado el gobierno de Estados Unidos. Detiene 2 goletas norteamericanas. Y comienza un epistolario entre Bolívar e Irving, donde el delegado amenaza a Venezuela y nosotros respondemos con las mismas palabras que Bolívar le dijo a Irving en ese momento. Le dijo: hemos perdido la mitad de la población luchando y defendiendo el territorio contra un imperio. La otra mitad estamos gustosos de seguir el mismo ejemplo. Diputado, ¿piensa usted pie a tierra, piensan ustedes en Venezuela, el gobierno del PSV, que va a haber esa, digamos, vuelta atrás de parte de la oposición, vuelta atrás de parte del gobierno de los Estados Unidos y toda esa oposición de la derecha internacional, y les van a conceder lo que ustedes están pidiendo? Mira, yo no soy muy optimista al respecto, porque a mí históricamente me demuestra que los Estados Unidos, cuando establece las sanciones, las mantiene. Fíjate, Japón todavía tiene sanciones que datan del año 1941, del ataque de Pearl Harbor. Irak, que tiene todos los años de invadido desde el año 2004, todavía mantiene sanciones. Siria, en donde los Estados Unidos han tenido que reconocer las dinámicas, todavía tiene sanciones. Cuba. Los actores políticos en Colombia, a pesar de haberse sentado en la mesa de negociación, todavía mantienen sanciones. Entonces nosotros no somos muy optimistas, que digamos, porque la historia nos demuestra que la prepotencia del unilateralismo globalizante de los Estados Unidos es casi seguro que vaya a continuar. Nosotros lo que sí decimos y ejemplificamos: Inglaterra entra en la guerra en 1939 y nombra a Winston Churchill primer ministro. Entre 1939 y 1946, un año después de finalizada y rendido Alemania, Inglaterra no hizo elecciones por encontrarse en una condición de guerra. Nosotros, al contrario de Inglaterra, que estamos en una condición de guerra irregular desde el año 2012, desde el año 2012 para acá, hemos realizado 7 procesos electorales y nos sentimos orgullosos de eso. Nosotros seguiremos insistiendo en la diplomacia de paz, seguiremos insistiendo en el camino del diálogo, pero el diálogo con respeto, el diálogo con dignidad. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría desde Venezuela al presidente Gustavo Petro, que ha tenido, digamos, la voluntad de acercar a intentar solucionar el problema? Mira, le respondería con un poema de Benedetti: el futuro es lento pero viene, seguro pero viene, firme pero viene. Finalmente, el mensaje que usted le deja a los venezolanos, a sus compatriotas, al pueblo latinoamericano y al mundo respecto a esas sanciones, a esas presiones que hacen los Estados Unidos y la derecha internacional contra vuestro pueblo, contra vuestro gobierno. Mira, nosotros tenemos un legado histórico bolivariano que nos enaltece y nos orgullece. Los venezolanos hemos resistido todos los procedimientos de guerra irregular, de guerra compleja e híbrida, y lo hemos resistido, y lo hemos hecho con dignidad, lo hemos hecho con independencia, lo hemos hecho con soberanía. Nosotros seguiremos insistiendo en el camino de la paz,
sin renunciar a nuestra independencia, sin renunciar a nuestra soberanía. Estamos plenamente conscientes del valor simbólico que tiene Venezuela en términos anticapitalistas, en términos antiimperialistas, y estamos definitivamente seguros de seguir honrando el proyecto bolivariano y las líneas en torno a una unidad latinoamericana, en torno a una defensa de los principios de independencia, en torno a la construcción de ese principio de independencia como un principio que nos una a todos los latinoamericanos. Y sobre eso seguiremos trabajando con denuedo, con estoicismo y sobre todo con mucho valor y sentido histórico. Venezuela sin sanciones y sin presiones. Ese ha sido el tema de hoy y con el cual hemos tenido el placer de conversar con el diputado Juan Eduardo Romero Jiménez, diputado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, historiador, profesor universitario, analista político, hoy está en el Estado Falcón, bonita tierra el Estado Falcón. Diputado, un abrazo, adelante, muchas gracias por sus palabras, por su análisis y siempre estaremos allí al lado de la Venezuela que exige libertad en el sentido que la dejen tranquila, sin sanciones y sin presiones. Gracias, Eliezer. Un placer. Saludos y respeto. Gracias a usted, diputado. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.